Amados hermanos, los saluda su servidor Fernando Zamora en una cápsula más del regalo de nuestra vida. En esta noche, después de haber visto en la anterior el asunto del arrepentimiento, hoy vamos a hablar acerca de la confesión de los pecados. En el mundo en general se ha pensado que la confesión es una declaratoria entre los hombres acerca de su proceder. Sin embargo, cuando nuestro Dios habla en relación a esto, dice el libro de Levítico en el capítulo 26, en el verso 40, dice la escritura así: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Sabemos, mis hermanos, que cuando el hombre se acerca a Dios, el proceso de perdón lleva consigo, después del arrepentimiento, el declarar y reconocer que nos hemos equivocado delante del Padre. Por eso Dios, en su propia ley, establece, mis hermanos, que una de las cosas que tenemos que hacer es la confesión de nuestras faltas. Y la confesión no es una expresión entre los hombres, es un reconocimiento de nuestras fallas ante los mandatos que el Padre nos ha establecido que debemos de observar. Dice la Escritura en el libro de Nehemías, cuando nuestro Dios, a través de estas palabras, nos enseña a mirar dentro de nuestra vida lo que necesitamos corregir. En aquel día, cuando el pueblo regresa de la cautividad, después de haber estado 70 años en esa cautividad, ellos, al encontrarse con las leyes de nuestro Dios, dice el libro de Nehemías capítulo 9, a partir del verso número 1, y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí, y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos reconocen de manera total que delante de Dios habían procedido mal, y esto es precisamente lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando Él nos llama a ser parte de este propósito tan hermoso de poder encontrar la salvación. Necesitamos declararle al Padre que nos hemos equivocado, que aceptamos que estamos en error, pues el Señor, a través de Pablo en la carta a los Romanos, dice que no hay justo ni aun uno. Cuando el hombre es llamado a ser parte, el Señor nos alcanza con su misericordia, pero no porque seamos justos, sino precisamente porque en nuestras vidas hay cosas que tenemos que enderezar para poder lograr que delante de Dios tengamos una oportunidad de salvación, y es confesar que hemos procedido mal de acuerdo a esas leyes que nuestro Dios establece. Dice el libro de los Salmos, en el Salmo 51, cuando David en su momento nos invita a la reflexión, dice estas bellas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. A ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, porque se ha reconocido justo y en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El ser humano tiene que delante de Dios reconocer que se ha equivocado. El único ser perfecto es nuestro Dios, su Hijo, pero fuera de Él nosotros somos, como seres humanos, estamos expuestos al error. Y en el libro del Génesis, Dios dice que el ser humano tiene una tendencia natural hacia lo malo. Por eso, cuando nos alcanza el propósito del Evangelio, una de las cosas que tenemos que hacer, mis hermanos, es reconocer que nos hemos equivocado, confesarle a Dios que hemos procedido mal y tener o buscar a través de ello que encontremos una reconciliación. Dice el Salmo 38, también aquí David hablando sobre el asunto de esta confesión, dice el verso número 17: pero yo estoy a pique de claudicar
y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi maldad y congojaréme por mi pecado. Cuando el ser humano primero hace un arrepentimiento porque busca una reconciliación con Dios y confiesa que se ha equivocado delante de Dios, hermanos, en ese momento comienza un proceso de recomposición de la vida que tenemos que vivir para poder alcanzar el perdón de nuestro Dios, que más adelante veremos en otras cápsulas. Pero es importante que, como dice aquí, nosotros denunciemos nuestra propia maldad, reconozcamos nuestro proceder equivocado delante del Padre, y esto nos dará la oportunidad de poderlo hacer. Y no es entre los hombres, mis hermanos. Esta confesión es entre nosotros y Dios. Y en esa confesión se asemeja a lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 6, cuando Jesucristo, hablando en relación a la oración, dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 17. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nosotros no tenemos que confesar lo que hemos hecho mal en el sentido estricto delante de los hombres, sino pedirle perdón directamente a Dios, porque Él es el quien nos va a conceder la oportunidad de perdón. Y por eso nosotros delante del Padre, cuando tenemos este proceso, cuando vivimos este momento tan importante en donde estamos a punto de dar el paso hacia esa incorporación dentro de las promesas del Padre, es que nosotros debemos, mis hermanos, de reconocer que hemos pecado. Dice el libro de Job, hermanos, porque alguno pudiera pensar, pero yo no he hecho nada malo. El justo Job decía unas palabras que nos hacen pensar el porqué de esta confesión. Allá en el capítulo 25 del libro de Job, dice la Escritura, versículo número 4, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará? Hace una pregunta, y esta pregunta nos hace a todos reflexionar. Dice, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano. El justo Job decía, y miren que quién lo dice, un hombre que en la historia del pueblo de Dios es reconocido como uno de los varones más justos de la tierra. Y a este hombre, cuando el Señor lo hace recapacitar a través de su espíritu, Él dice que ni las estrellas ni la luna son limpias delante de Dios, cuanto menos nosotros los seres humanos. Por eso, cuando el Señor nos llama a este propósito de regalarnos la vida, nos lleva en un proceso de recomposición del pensamiento y de la vida a través de la reflexión. Por eso es importante que nosotros confesemos nuestros errores delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios en un proceso interno, pero hermanos, totalmente honesto y sincero. Dice el libro de los Salmos también, vamos a ver en el capítulo número 32, el rey David hablando sobre el asunto de esta confesión, dice lo siguiente, Salmo 32, el versículo es el número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, nosotros en la tierra, es verdad que cuando como seres humanos nos equivocamos entre los unos y los otros, reconocer que hemos fallado es, hermanos, una virtud del cristiano. Eso lo tenemos que aprender también y tiene que ser parte de nuestra vida. Pero la confesión de nuestras rebeliones, de nuestros pecados y el fallarle a Dios es una relación entre Dios y nosotros. No es con los hombres. No hay un hombre sobre la tierra que sirva de intermediario
para que en Él depositemos nuestra confesión y ésta llegue al Padre. No, mis hermanos, recordemos que en las cápsulas pasadas hemos visto que el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Y entonces el Señor nos pide que nosotros busquemos de Él. El apóstol Pedro decía que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y bajo ese principio es necesario que nuestra confesión sea con el Padre. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando hablando de esta necesidad, él nos invita a través de estas palabras a reflexionar. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo número 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados? El proceso de recomposición de la vida espiritual, hermanos, comienza en nosotros mismos, y a través de la confesión delante del Padre nosotros vamos a encontrar la salud de nuestra alma. Dice el Salmo 41, el rey David, una vez más, nos hace pensar en que esa salud de nuestra alma se alcanzará en la medida en que nosotros confesemos delante de Dios que hemos pecado. Salmo 41, verso 4, yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y es a Dios a quien hemos ofendido, es a Dios a quien tenemos que declararle nuestros errores, y es a Dios en quien tenemos que depositar nuestra confianza para buscar el perdón. Ojalá, hermanos, nuestra confesión sea de todo corazón para que podamos alcanzar el regalo de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.